He recibido la petición del hermano Eric de enfatizar un poquito sobre uno de los aspectos que estuvo viendo el hermano Eduardo hace 8 días. Entonces quisiera primero hablar sobre la hermenéutica. En algún momento de su exposición, Eduardo dijo que con cierta hermenéutica no se puede estudiar la Biblia porque llegaríamos a terribles contradicciones. Entonces, considero importante que primero sepamos qué es hermenéutica. Hermenéutica es, y aquí tenemos una definición básica, sencilla para esta palabra, es el conocimiento y el arte de la interpretación de textos. Aprender a saber cuál es el significado correcto de lo que se quiso expresar con lo que se escribió. Entonces, la hermenéutica no solamente tiene que ver con la Biblia, pero en la actualidad así es. Es decir, alguien escribe un libro y los demás pueden interpretar lo que quieran sobre ese libro que se escribió, pero si se utilizan reglas básicas para saber lo que verdaderamente quiso decir ese autor, esto es hermenéutica. Entonces, esa disciplina es muy importante en la Biblia, porque podríamos estar recibiendo un mensaje completamente distorsionado de lo que Dios, que es su autor, quiso que nosotros entendiéramos. Y entonces, a la hora de analizar esto, debemos enfatizar el hecho que sin la iluminación y asistencia del Espíritu Santo, no va a haber nunca una hermenéutica correcta, es decir, no va a haber nunca una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Eso está escrito en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que nos ilumina para entender. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué es tan importante estudiar esto? Porque imagínense que los mismos discípulos que estuvieron con el Señor, muchas veces ellos no entendían lo que el Señor les decía, y dice el Evangelio, y no le preguntaban, pero no entendían de qué estaba hablando. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús hablaba sobre su próxima muerte, muchas veces nos dice el Evangelio, pero sus ojos todavía no habían sido abiertos para que entendieran. Entonces, si eso ocurrió con discípulos de Cristo, oyéndole a Él directamente hablar, mucho más nos puede pasar con nosotros que no tenemos a Cristo en persona, sino su santa palabra. Podríamos pensar eso, pero tenemos la promesa, y esto es una bendición, que el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo que Dios nos ha dejado por escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, como les decía, una hermenéutica incorrecta, o sea, una interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras, nos llevan a desviaciones y a locuras. Aquí quisiera hablar sobre una corriente o una forma de pensar que prevaleció durante siglos, la de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. ¿Qué es lo que decía la Iglesia Católica? Que no debemos dar la Biblia al pueblo, no debemos hacer que el pueblo tenga acceso a las Sagradas Escrituras en su idioma original, en el idioma que ellos conozcan, porque ellos no están capacitados para interpretarla. Es decir, todos los creyentes que existían en Inglaterra, en Francia, en Alemania, donde sea que estuvieran, lo único que sabían era de una Biblia que estaba escrita en latín, pero el latín ya no se hablaba. La población no hablaba eso. Y traducir las Sagradas Escrituras al idioma de los pueblos fue la labor que los reformadores, los convertidos de aquellas épocas deseaban e impulsaban. Pero entonces se toparon con esta oposición. La Iglesia dice, si las personas, todo el mundo va a tener acceso a las Sagradas Escrituras y a ellos estudiarlas, van a interpretar locuras y se van a volver locos,
Cosa que llega a nuestros días. Hay unos que piensan todavía eso, que si uno estudia la Biblia se puede volver loco o llegar a desviaciones y a herejías. Entonces, analicemos esa posición. En parte tiene razón. ¿Qué es lo que quiero decir en parte? Que si una persona no es asistida por el Espíritu Santo para estudiar la Biblia, sí va a llegar a conclusiones erróneas y sí va a confundirse mucho. Pero la Biblia misma nos dice que para estudiar la Biblia no debemos hacerlo como se estudia cualquier otro libro, sino pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Y lo hermoso es saber y comprobar que lo que ustedes y yo creemos y estudiamos de la Biblia y entendemos, esto mismo ha sido entendido y creído no solo por nuestro grupo, sino por creyentes a lo largo de los siglos, lo cual confirma que sí hay una manera correcta de interpretar las Escrituras. Entonces, el hecho de que exista ese riesgo que en 2 de Pedro 3:16, creo que hay un poquito de feedback ahí. En la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 16, si pueden buscarlo un momentito, si no se los leo, dice así, hablando el apóstol Pedro sobre ciertos apóstoles, dice: casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto es importante porque nos enfrenta a algo que tenemos que tener temor de Dios al estudiar la Biblia. Torcer las escrituras nos lleva a la perdición. Eso es un hecho. Pero entonces, la solución no es no estudiemos la Biblia, porque igual si no la estudiamos y si no conocemos la verdad de Dios, vamos hacia la perdición. Si la estudiamos y torcemos sus significados, vamos a la perdición. Pero la otra alternativa es la que nos debe preocupar. Iluminados por el Espíritu Santo, entender el significado correcto del mensaje de Dios y vivir de acuerdo a este mensaje. Y entonces, como consuelo para los que de corazón sincero se acercan a la palabra del Señor, leemos en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Una vez más, les doy como motivación, mis hermanos, este salmo. La exposición de tus palabras, estamos hablando de la palabra de Dios, alumbra. Y también nos dice, hace entender a los simples. Nosotros somos simples. Y nosotros necesitamos ser alumbrados por la palabra de Dios. Por eso debemos exponernos a la exposición bíblica. Escuchar los sermones con atención, las clases dominicales y luego, como es nuestra responsabilidad, seguir estudiando en las Escrituras si lo que se nos está enseñando es verdad. Tenemos que rechazar esa costumbre que prevalece en muchas iglesias de todo tipo de denominación, que lo que expone el predicador o el maestro bíblico es incuestionable, y entonces las personas que están sentadas en las bancas creen lo que creen porque lo dijo el sacerdote o el pastor o el líder. No es así, sino prestamos atención a la exposición de la Sagrada Escritura, siempre atentos de que eso sea conforme a lo que está escrito en la Biblia, y así estamos siendo edificados. Bien, espero que les haya quedado claro esa importancia de una hermenéutica correcta. Y como les suelo decir, no estoy muy interesado si se aprenden la palabra hermenéutica, sino lo que significa. Interpretemos correctamente las Escrituras, porque si no lo hacemos, eso servirá no para nuestra salvación, sino para nuestra perdición. Tenemos entonces la necesidad de saber que, si bien es cierto, cuando llego a la Biblia, tengo que percibir de ella el sentido más literal en general, cuando voy a leer,
tengo que pensar en la situación en que aquello fue escrito, a quiénes fue escrito, quién lo dijo. Ese tipo de cosas me ayuda a entender, pero una interpretación literal siempre no es conveniente. Y vamos a dar un ejemplo muy básico. Abrimos en el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El hecho de que se diga que Dios tiene unas alas y de que esas alas nos dan sombra, nos hace entender que no está hablándose literalmente de alas, sino de una forma figurativa de hablarse. Y la Biblia tenemos que reconocer que está llena de este tipo de figuras. Nosotros debemos acercarnos a estos pasajes con ese entendimiento. Uno más, Salmo 91, que todos nos sabemos, porque muchos lo sabemos hasta de memoria, porque es un salmo que se utiliza para aclamar la protección del Señor. Y dice así en su versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Una forma literal de interpretar un versículo como este, tendríamos que imaginarnos a un Dios de verdad con alas, lo cual es ridículo. Nosotros veremos que no es así, pero la ilustración de algo, de un ave que tiene alas y que da sombra a sus polluelos o que los protege. No sé si alguna vez hemos visto, yo sí, una gallina que tiene pollos pequeñitos. Cuando hay peligro, todos corren bajo ella y ella los tapa, y se hace de una manera que ella va a recibir todo con tal de que sus polluelos sean protegidos. Eso es el sentido de lo que se nos está diciendo. No podemos interpretar literalmente. Unos más, Zacarías 3:9. En el profeta Zacarías, en el capítulo 3, leemos esto. Dice la Escritura, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero entonces, si lo que Dios está diciendo es que hay una piedra con 7 ojos, y nosotros pensamos que eso es literal, estaríamos creyendo un mito parecido a las de las leyendas paganas. Es una manera en que nosotros debemos percibir lo que Dios dice. ¿Cuál es el significado de piedra y de roca? ¿Y por qué decimos que Cristo es nuestra roca y la piedra y la roca de nuestra salvación? Porque es una roca que sirve de fundamento. Nos habla la Biblia de una casa fundada en una roca, un cimiento firme. Eso es el sentido de piedra, de roca. Cristo no es una roca literal. Y dice que hay ojos en esa piedra. ¿Qué significa? Todo lo sabe, todo lo ve. Ese es el sentido de los ojos, porque a través de los ojos nosotros percibimos. Eso es la idea que se nos está queriendo dar. Y uno más, para que quedemos bien claros, estos versículos nos ayudan cuando tengamos que enfrentar a alguien que está interpretando literalmente cosas que no deben ser interpretadas literalmente. Y nosotros también debemos ser sabios en cuando la Biblia sí nos habla literalmente. Poco a poco lo vamos aprendiendo. En Apocalipsis 5 y el versículo 6 dice esto: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ya nos imaginamos un cordero y sabemos quién es. Dice que como inmolado, como que lo hubieran sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Eso es una representación simbólica de Cristo una vez más. El Cordero de Dios que dio su vida por su pueblo, y los 7 ojos tienen ese mismo significado. ¿Cómo hacemos para saber qué significado? Buscando versículos en la Biblia en los cuales se nos aclara que
¿Qué ha querido decir Dios con esa figura? Igual como lo hicimos con la roca, ¿cuántas veces en la Biblia nos habla de una roca y cuál quería ser la enseñanza? Esa nos hace ver por qué se le llamó roca. Y los ojos, todas las veces que en la Biblia vemos que Dios habla de ojos o de muchos ojos, ¿por qué es? Eso es lo que nos va a dar el sentido. Pero entonces, el punto primero es, no podemos interpretar la Biblia siempre literalmente, aunque en otras ocasiones es claro que lo que se está diciendo es literal. Estamos balanceando esto, porque, por ejemplo, así como lo que estaba enseñando el hermano Eduardo del teísmo abierto, ellos quieren, basándose en una interpretación literal de la Biblia, pensar en una clase de Dios que está incluso todavía aprendiendo y que no lo sabe todo. Hay otra posición que es la de los liberales, que al llegar a un relato de un milagro no lo quieren interpretar literalmente. Entonces, cuando dice Jesucristo caminó en el mar, en las aguas, y llegó hasta ellos caminando sobre el agua, el liberal entonces va a querer pensar que eso no es literal y que algo fue lo que sucedió, se congeló el agua o algo, algún razonamiento para no creer que el milagro fue posible. Entonces estamos dentro de dos extremos, ¿verdad? Y nosotros vamos sin irnos ni a derecha ni a izquierda como nos manda el Señor. Ahora sí, lo que me decía el hermano Eric es que quería que aclaráramos un poquito más sobre los antropomorfismos, porque esto es lo que utiliza el teísmo abierto mal interpretado para sus enseñanzas. Entonces, esta palabra, otra que puede ser un poco difícil, antropomorfismo, y esto sí lo explicó Eduardo, está formada por dos palabras, una que se llama antropos, hombre, y forma. Entonces, ¿qué es? Atribuir a Dios la figura o cualidades del hombre. Y no solo a Dios realmente, es simplemente atribuirle a algo características del hombre, pero en nuestro caso estamos hablando de Dios. ¿Y para qué se usa? Para ilustrar y dar una mejor comprensión. Nosotros somos seres humanos que nos comunicamos por medio de un lenguaje. Sea cual sea el idioma, es un lenguaje. Dios, en su misericordia, para comunicarse con nosotros, utilizó también un lenguaje. Y ese lenguaje, la idea es que tengamos claro qué es lo que Él quiere que entendamos. Así podemos comprender mejor quién es Él, cómo es Él y qué pide Él de nosotros. Esa es la razón. Siempre cuando nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, tengamos en cuenta esto. Es para conocer quién es Dios, cómo es Él. Y cuando digo cómo es Él, es cuáles son sus atributos. Y luego, quiénes somos nosotros y qué pide Dios de nosotros. Ese es el fin principal del estudio de las Escrituras. Entonces, como bien les había dicho alguna vez anterior, si nosotros queremos responder ante el error y saber combatirlo, saber defendernos de falsas enseñanzas, la manera más sabia es profundizar en la verdad. Entre más conocemos la verdad, nos va a ser más fácil combatir la mentira. De manera que, aunque sí mencionamos, como lo han visto en todas las clases, de qué se tratan las corrientes erróneas, las herejías, etcétera, más importante es que sepamos cuál es la verdad. Porque nosotros podemos imaginemos esto, y al hacerlo estoy dando una ilustración. Vamos caminando en carretera y llegamos a una bifurcación con varias posibilidades. ¿De qué me sirve a mí saber cuáles no son si aún no sé cuál sí es? Es decir, supongamos que tenemos 4 o 5 posibilidades. Realmente a lo que quiero llegar es a saber cuál es el camino correcto.
Ya sabiendo cuál es el camino correcto, sabré que todos los demás son el camino incorrecto. Espero me comprendan. Entonces, vamos a pasar por algunos atributos de Dios y vamos a ir hoy bastante con la Escritura. Así nos entrenamos. En Juan 4:24, ¿qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a Dios? Y estamos hablando del Padre. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu. El contexto es, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, pero nos está diciendo que Dios es espíritu. En Juan 1:8, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Entonces, sabemos que Dios en esencia es invisible. Porque un espíritu no es visible, ni tiene forma. Eso es. Sin embargo, si nosotros no interpretamos bien la Escritura, llegaríamos a contradicciones, porque hay muchas partes en la Biblia en las que hombres vieron a Dios. Entonces necesitamos saber un atributo más de Dios para saber que Dios no solo es invisible, sino que Él se hace visible. ¿Me comprenden? Eso es lo importante. Si yo me centro solamente en este pedacito de información que me dice que Dios es invisible y desecho lo demás, llego a contradicciones. Pero la misma Escritura nos da la respuesta y leemos en Colosenses 1:15, la epístola a los Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo, entonces nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Si Dios es invisible, no podemos verlo, pero Dios se hace visible y la imagen de este Dios es el Hijo de Dios. Eso sería para un estudio mucho más amplio de las teofanías en la Biblia, que esa palabra lo único que significa es apariciones de Dios, o sea, manifestaciones, momentos en la historia en que Dios se ha manifestado. Pero esa manifestación necesariamente es a través de su Hijo, que es visible, porque dice la Biblia que Él es invisible. Uno más, Primera a Timoteo 1:17, que nos afirma de la esencia de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿qué? Invisible, al único y sabio Dios, sea gloria honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, este atributo necesito que lo tengamos presente para otras cosas cuando nos encontramos antropomorfismos. Vamos a otro atributo de Dios. Dios es todopoderoso. Vamos a leer en el profeta Jeremías capítulo 32. Hoy es una clase bastante bonita porque yo hablo menos y leemos más de la Biblia. Jeremías 32:17. Y leemos el 17 y leemos el 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27, Dios hablando: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Salmos 139. Salmos 139, leemos del 7 al 12. Habla el salmista a Dios y le dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Este atributo es: Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Entonces, tengamos presente estos atributos para otros versículos en los cuales tendremos que confrontar con estas verdades. Omnisciente significa Dios todo lo sabe. Primera de Juan 3:20 es la primera epístola de Juan, casi al final de la escritura, capítulo 3, y el versículo 20 nos dice esto. El apóstol está hablando de otras cosas, pero menciona el atributo cuando dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Un atributo más, inconmensurable. Las palabras grandes, no le tengamos miedo, tienen su significado. Es imposible medir la grandeza de Dios, es decir, es infinito. Eso es lo que queremos decir, más fácil tal vez esa palabra. Dios es infinito. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, leemos en el 18 así. Está hablando Salomón cuando van a dedicar el templo. Segundo de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. El mismo Salomón se está enfrentando a esto. Dice Dios que ahí estará su presencia, en ese templo que se iba a construir. Y el mismo Salomón, que fue comisionado a construirlo, se pregunta: ¿cómo puede ser esto si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? Un atributo más, inmutable, y este fue el que estuvieron estudiando en parte hoy hace 8 días, Santiago 1:17 primero. Recuerden lo que estamos diciendo, el énfasis. ¿De qué se trata estudiar la Biblia? De conocer a Dios, cómo es Él. Y luego, quiénes somos nosotros y lo que Él pide de nosotros. Santiago 1:17 leemos donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, esto es ser inmutable, no hay mudanza ni sombra de variación. Es una afirmación categórica. Dios no cambia. Un versículo más, Salmos 102:26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como vestido los mudarás y serás mudado. El versículo 27 es el que debemos leer, Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no envejece. Dios es el mismo siempre. Dios no está sujeto al tiempo porque Dios fue el creador del tiempo. Malaquías 3:6, y con terminamos, y creo que quedamos bien en cuanto a los atributos, que son para luego repasarlos. Ojalá nosotros hagamos como las vacas, pero no en un sentido malo, sino los rumiantes en general comen el pasto y después se sientan a repasar lo que se habían comido. Ojalá seamos en ese sentido nada más,
como esos animales para repasar lo que hoy estamos saboreando aquí en nuestras casas o en otro momento repasarlo, rumiarlo. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El contexto es muy claro porque lo que está diciendo es que la razón por la cual Israel no es desechado completamente es que Dios no cambia y había prometido. Y había determinado y decretado algo de lo cual no se va a arrepentir. ¿Ok? Seguimos adelante, a ver si adelantamos. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito más rápido para que nos rinda la lección. Habiendo visto esos atributos de Dios, cómo a veces entonces nos aparecen en la Biblia estas situaciones. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, cuando Dios le hace una prueba a Abraham de fidelidad, nosotros no podemos interpretar que Dios está haciendo esto para, mira, ahora de verdad que Abraham me ama y me teme. No es así. Dios todo lo sabe. A Dios no lo está tomando por sorpresa la actitud de Abraham. Dios todo lo sabe. De hecho, hay otro que no apunté por aquí, pero dice Dios al pueblo de Israel que le hizo pasar por el desierto y a tener pruebas, dice, y te hice tener hambre y te di a comer el maná, etc. Pero entonces dice Dios, para probar tu corazón, a ver si habías de andar en mis mandamientos. ¿Será de veras que Dios tenía que darse cuenta de eso? No es así, esa es la manera de expresarlo, pero los que se tenían que dar cuenta eran realmente ellos. Ellos son los que tenían que darse cuenta de que su corazón no era recto. Abraham está siendo probado. ¿Y quién es el que realmente recibe una lección y una enseñanza? Abraham mismo. A través de esta prueba que Dios le hace, él se enfrenta a sí mismo de si su amor por Dios y su temor de Dios es real. No es Dios quien está aprendiendo y apenas dándose cuenta de que Abraham es fiel. Una más, Génesis 3:9. Este lo mencionó Eduardo la vez pasada. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pero nosotros leímos en la misma escritura que Dios está en todas partes, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él es omnipresente. Entonces, la expresión de Dios diciéndole al hombre: ¿dónde estás tú?, no podemos interpretarla como que Dios verdaderamente no lo sabía y le está preguntando al hombre: ¿qué se haría Adán? Que no lo veo. Adán, ¿qué te hiciste? No ese es el sentido. Es una confrontación de Dios al hombre para que él sea el que se aperciba y diga: ¿dónde estoy? Ese es el sentido de la escritura. Génesis 2:2 nos dice esto: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero nosotros leímos en Jeremías que no hay nada difícil para Dios, que Dios es todopoderoso. Entonces, esta expresión no puede significar que Dios se cansó de los 6 días de la creación. Si nosotros interpretamos tal cosa, entonces sí podremos caer en esas locuras del teísmo abierto. Dios solo le alcanzó la energía para 6 días, está creando el mundo y luego necesito el sábado porque quedé tan cansado de esa obra.
Ese no es el sentido que nosotros recibimos de aquí, sino algo que después Dios nos va a ir revelando a través de la Escritura más, y es la necesidad que nosotros los hombres necesitamos, ese reposo sabático que es un día de 7. ¿No? ¿Y cuál es el propósito? Porque el mismo Jesucristo después les dijo a los judíos que el día de reposo no fue hecho por causa de Dios, sino del hombre. La religiosidad que ellos habían tenido al respecto del día del reposo estaba equivocada, porque el Señor hizo, no fue que ellos cambiaron el orden. Entonces, el reposo de Dios no indica ni que Dios se haya cansado, y no podemos tanto desinterpretarlo literalmente. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Estos son los versículos entonces donde nos vamos acercando a las interpretaciones incorrectas. Porque ese arrepentirse de Dios es una acción que realmente somos los humanos los que podemos arrepentirnos, no Dios. Pero en el texto se nos dice eso para que nosotros entendamos y para que nosotros lo percibamos de esa manera. Dios no se complace en el mal que iba a hacer a su pueblo, y Él ya había determinado hasta cuándo iba a probar. Sin embargo, el escritor nos da esta forma de hablar para que entendamos que Dios ya no iba a hacer más mal a su pueblo, y pone: y se arrepintió Jehová. Pero no es que Dios duda, no es que Dios dice: voy a hacer esto, pero voy a ver si lo hago o no lo hago, depende de la reacción de la persona. Eso es como nosotros lo veríamos en nuestra perspectiva humana. Pero Dios soberano, y que ha decretado todas las cosas y que conoce el fin antes del principio, no puede actuar de esa forma. Otras más. Génesis 6:6. Lo que quiero aclarar es que son de versículos como estos de los que esa tendencia que se llama el teísmo abierto toma su forma de pensar. Porque conversando con mi esposa, preguntándole cómo hizo Eduardo la lección, me dice: no, muy bien. Pero estábamos hablando un poco de eso de teísmo abierto, y ella dice: ¿cómo es posible que hay gente que crea eso? Bueno, vamos a ver entonces por la Escritura por qué es posible. Por una interpretación equivocada de versículos como estos. Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros, como creyentes en la soberanía de Dios, que sabemos que hay un plan trazado eternamente, desde la eternidad, todo está decretado y determinado para que ocurra de cierta forma que dé gloria a Dios. Esa es nuestra creencia. Nosotros afirmamos esto. Pero entonces, creer esto significa que pensamos que Dios no siente nada cuando ve el pecado, que Dios no se ofende ni se molesta por el pecado de los hombres, porque aunque Él no es el autor del pecado, es en su decreto que el pecado entró al mundo. Entonces, estos versículos se hacen necesarios para que ustedes y yo tengamos conciencia de cómo es Dios. Que incluso Él, decretando que el mundo sea como es, Él se duele del mal y del mal que los hombres hacen y del sufrimiento. No está para nada, aunque Él es inmutable y no cambia, no es indiferente. Ese es el punto. Jueces 2:18.
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El sentido de moverse a misericordia es un sentimiento que nosotros tenemos hacia otros también. Usamos mucho la expresión, tenemos lástima. Y aquí se está usando eso para un Dios que es inmutable. Primero de Samuel 15:31. Y volvió Samuel tras Saúl, 35, perdón. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre la tierra. Estos son los versículos, que si los tomamos así, sin pensar en todo lo otro que hemos estudiado, pensamos que Dios siente que se ha equivocado cuando hizo algo. Ahora, Dios con atributos físicos. Esto lo voy a ver un poquito sin ir a las citas, porque hay una diapositiva que no quiero que se me quede sin hacerla y solo tenemos unos minutos. Dios con atributos físicos aparece en la Biblia. En Éxodo 7:5 dice que Él extendió su mano. En Números 6:26 habla de su rostro. En la bendición de Aarón, que dice: Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Pero Dios ya vimos que es espíritu en su esencia. ¿Qué significa eso? Que Dios sí tiene rostro. Bueno, también vimos que la imagen de Dios mismo es Jesucristo. Entonces es una referencia a Jesucristo. El Salmos 36:6 nos habla de Dios, del aliento de su boca. Cosas que entonces tenemos que saber que no son literales sino metafóricas, o sea, comparaciones. Que Dios tiene ojos en Salmos 34:15, que Dios tiene un brazo poderoso. Esos se los dejo de tarea para que los estudien. Son sencillos de ver, que es un lenguaje figurativo. Creo que me pasé. Vamos a ver. Había otra, creo que quería presentarles, pero bueno, ya vamos terminando en el tiempo. Entonces quisiera hacer un resumen. Nosotros vimos en esta clase algunos atributos de Dios. No los pudimos ver exhaustivamente. De los atributos de Dios se nos puede ir la vida entera estudiándolos, porque Dios es infinito. Nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios. Y esta noche les invito, porque tengo el privilegio de traer la predicación acerca de esto, del conocimiento de Cristo, para que veamos que nuestro conocimiento tiene que ser progresivo. Cuando nosotros decimos, el día que yo conocí a Cristo, el día que ustedes conocieron, ese día no lo conocieron plenamente. Ese día conocieron lo necesario apenas, lo básico que necesitábamos para ser salvos, perdonados de nuestros pecados. Pero el conocer a Dios se nos va a llevar, hermanos, toda nuestra vida y toda una eternidad, porque Dios es infinito. Entonces, estos atributos que de Dios hemos aprendido nos tienen que servir para refutar el error. Y aunque les parezca increíble esa tendencia que hoy hace 8 días Eduardo estuvo explicando sobre las personas que piensan que Dios aún está aprendiendo y que Dios no sabe con precisión el futuro, sino que Dios hace una especie de análisis de lo que podría suceder, y entonces, como Él es sabio en gran manera, tendríamos que decir, pero no completamente, podría saber qué va a hacer el hombre y qué ocurriría de acuerdo a tales y tales circunstancias, pero no es que Dios sepa el futuro de forma segura. Esas cosas tan terribles, esa clase de Dios, muchas personas sin darse cuenta están creyendo en algo así. Nosotros tenemos que afirmarnos en cómo es el Dios verdadero para que se quiten de nosotros ciertas expresiones que son de esos movimientos.
Dios tiene, por ejemplo, en sus manos la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que saber que no hay posibilidad de que alguien se muera antes de lo que Dios determine. Eso no existe, mis hermanos. Es un Dios soberano en el que nosotros creemos. Y aunque estamos llamados por la palabra del Señor a cuidarnos y a ser cuidadosos, no es que nosotros, Dios tenía algo determinado, pero por nuestra actitud o nuestra forma de hacer las cosas, quebramos lo que Dios tenía determinado y cambiamos el curso de la historia. Eso no existe. Y eso se da muchísimo en las personas que tienen un concepto del libre albedrío erróneo, de cuál es hasta dónde es que nosotros somos un agente libre. Que nosotros seamos personas que pueden realizar decisiones libres no significa que todo depende de mí. Esa forma de pensar está tan metida que incluso en los mensajitos que se mandan en internet y en las formas hasta que a veces usan ciertos predicadores para ilustrar, dicen, el que quiere puede, querer es poder, dándole al hombre esa forma de pensar que es simplemente proponerse y realizar algo. Nosotros como cristianos, si tenemos el concepto correcto de Dios, sabemos que nosotros dependemos de Él. Y entonces vamos a realizar una acción, por decir algo, un plan que tenemos. Y sabemos esto, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estoy sabiendo que me toca a mí, según la palabra de Dios me manda, realizar esfuerzos por adquirir cosas que necesite, pero que todo depende de la bendición de Dios, porque si Dios corta mi camino y me pone un obstáculo, no voy a poder. Yo les pongo este ejemplo cuando hablo a estudiantes universitarios, porque cuando uno entra a la universidad tiene un cierto orgullo de juventud y piensa que va a lograr cosas y va a hacer maravillas y voy a ir acá, a los tantos años voy a sacar la licenciatura, luego voy a ir a una maestría a Francia o así. Entonces, la persona cree mucho en sí misma. Pero ¿qué pasa si simplemente viene una enfermedad y le deja, o un accidente y le deja paralítico? Esos casos nosotros los conocemos, pero queremos ignorarlos. Yo conocí el caso de un joven en la iglesia donde mi hermana va, universitario, como con 21 años, con su novia, joven de iglesia, etcétera, y le vino una enfermedad que comenzó con problemas, le costaba caminar, etcétera. Al año ya estaba en silla de ruedas y en menos de 2 años murió. ¿Dónde está su carrera? ¿Dónde están todos sus planes? Todo lo que quería hacer. Entonces eso nos vuelve a la soberanía de Dios. Dios determina quiénes somos nosotros, dónde nacemos, qué sexo tenemos, muchas circunstancias. Y dentro de esas circunstancias somos responsables. No responsables de las circunstancias como tales, pero sí de cómo respondemos ante esas circunstancias. Y eso es creer lo que llamaba muy atinadamente el hermano Eduardo compatibilismo. Una cosa no contradice la otra. Vamos después a profundizar en estas cosas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a tener un espacio de recreo antes del culto.